Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este rinconcito de mi canal donde el drama, el romance y la pasión turca son el pan de cada día. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo, un abrazo gigante y bienvenido a la familia. Espero de todo corazón que te encante lo que encuentres por aquí, que te enganches con nuestras charlas y sobre todo, que te quedes un buen rato. No olvides hacer clic en ese botón de suscribirse y por favor activa la campanita. Así no te perderás ni uno solo de nuestros vídeos llenos de intrigas, análisis profundos, chismecitos jugosos y por supuesto, toneladas de amor por nuestras series turcas favoritas. Hoy, mis queridos serielovers, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, que los tiene al borde del asiento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, las series turcas. Pero ojo, no cualquier serie turca. Vamos a concentrar toda nuestra atención, toda nuestra energía y toda nuestra pasión en una pareja en particular. Una pareja que ha logrado conquistarnos con su talento, con su carisma y sobre todo con la magia que desprenden juntos. Una pareja que nos ha hecho suspirar como adolescentes enamorados, reír a carcajadas hasta que nos duele la panza y, seamos honestos, quizás hasta derramar alguna que otra lagrimita en esos momentos de drama intenso. Sí, señoras y señores, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo vamos a recordar sus momentos más icónicos, sus escenas más memorables y sus miradas más cómplices. No. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a explorar a fondo como algunas de sus series más emblemáticas, esas que nos han robado el sueño y nos han hecho creer en el amor verdadero, podrían estar dándonos pistas valiosísimas sobre su posible reencuentro. ¿Será que esa chispa que vimos en pantalla, esa química que nos dejó boquiabiertos, sigue viva entre ellos? ¿Será que el amor como el ave fénix está a punto de renacer de sus cenizas? ¿Será que la conexión que sentimos como espectadores era tan real, tan palpable y tan profunda como siempre creímos? Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada gesto, a interpretar cada mensaje oculto. Vamos a convertirnos en verdaderos detectives del amor para ver si, juntos, podemos encontrar esa llave mágica, ese código secreto que abra las puertas de sus corazones y nos revele si el destino tiene planes para ellos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura llena de especulaciones y teorías, quiero recordarles algo muy importante. Todo lo que vamos a hablar hoy, mis queridos seriéfilos, es pura especulación. Sí, nos encanta imaginar, soñar y fantasear con nuestros ídolos. Pero al final del día, la vida de Kerem y Hande es suya y solo suya. Son ellos quienes toman las decisiones, quienes marcan el rumbo de su historia y quienes tienen la última palabra. Nosotros como fans solo podemos observar, apoyar y por supuesto desearles lo mejor. Pero admitámoslo, nos encanta imaginar finales felices, creer en segundas oportunidades y sobre todo, alimentar la esperanza de ver a esta pareja tan especial unida una vez más. Así que prepárense un buen cafecito turco de esos bien cargados y aromáticos, pónganse cómodos en su sofá favorito, relájense y acompáñenme en este viaje fascinante de análisis, teorías y, por qué no, un poquito de fantasía. La primera serie que quiero mencionar, y que obviamente es la que nos une a todos aquí, la que encendió la llama de nuestra obsesión por Kerem y Hande, es la inolvidable ***Sen Kalkapm***. ¡Ay, Sen Kalkapm! Esta serie, mis queridos, es mucho más que una simple comedia romántica. Es un fenómeno cultural, un hito en la televisión turca que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional y los convirtió en dos de los rostros más queridos y reconocidos del mundo del entretenimiento. En Sen Kalkapm, Kerem nos enamoró con su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula, un hombre ambicioso, perfeccionista y, seamos sinceros, un poco frío y calculador. Un verdadero workaholic, que parece haber olvidado cómo disfrutar de la vida y cómo abrir su corazón al amor. Y luego tenemos a Hande, que nos deslumbró con su encarnación de Eda YLDZ, una joven florista soñadora, independiente, luchadora y con una energía contagiosa. Una chica que no se deja amilanar por nada ni por nadie, que cree en sus sueños y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzarlos. La trama de Sen Kalkapm gira en torno a un contrato un tanto peculiar que une a Serkan y Eda. Eda necesita desesperadamente dinero para recuperar su beca universitaria, esa que le arrebataron injustamente y que es su única oportunidad de salir adelante. Y Serkan, por su parte, necesita fingir un compromiso para recuperar la aprobación de su exnovia y evitar un escándalo que podría perjudicar su empresa.
Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un mero intercambio de favores, obviamente se transforma en algo mucho más profundo, mucho más intenso y mucho más complicado. A medida que Serkan y Eda pasan más tiempo juntos, las barreras que los separan comienzan a desmoronarse. La coraza de frialdad de Serkan se va resquebrajando ante la alegría y la espontaneidad de Eda. Y la determinación y el optimismo de Eda empiezan a contagiar a Serkan, haciéndole ver la vida desde una perspectiva diferente. La química entre Kerem y Hande en Senkalkapm era, sencillamente, explosiva. Cada mirada que se cruzaban, cada roce accidental, cada discusión acalorada, era como una chispa que encendía la pantalla y nos hacía suspirar de emoción. La forma en que se complementaban, en que se retaban y en que se hacían reír era simplemente mágica. ¿Por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy, para esta búsqueda de pistas sobre su posible reencuentro? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no creen? Fue aquí, en los sets de grabación de Senkalkapm, donde nació el amor entre Kerem y Hande. O al menos, eso es lo que todos queremos creer. Verlos interactuar como Serkan y Eda era como presenciar el nacimiento de una historia de amor en tiempo real. La conexión entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Y muchos fans, incluyéndome, estábamos absolutamente convencidos de que su amor trascendía la pantalla, que no era solo una actuación, sino algo mucho más profundo y verdadero. Y afortunadamente para nosotros el tiempo nos dio la razón, porque durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande confirmaron su relación, haciendo nuestros sueños realidad. Vivimos un verdadero cuento de hadas, ¿verdad? Además, la serie en sí misma es una hermosa oda al amor, al destino y a las segundas oportunidades. Nos enseña que a veces las cosas más inesperadas, los encuentros más fortuitos y los contratos más extraños pueden conducirnos a nuestro verdadero camino, a esa persona especial con la que estamos destinados a compartir nuestra vida. Y quizás, solo quizás, el destino, que es un gran bromista, los está preparando para un nuevo capítulo juntos, para una nueva oportunidad de escribir su propia historia de amor. Crucemos los dedos y pidámosle al universo que así sea. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que aunque la historia pueda parecer sencilla y ligera, la producción fue bastante compleja y desafiante. Hubo muchos obstáculos logísticos que superar, especialmente durante los momentos más críticos de la pandemia. Pero a pesar de todas las dificultades, el equipo logró crear un ambiente mágico, romántico y envolvente que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, la química inigualable entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo, un fenómeno global que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Ahora bien, dejemos por un momento de lado los jardines de ensueño y los paisajes idílicos de Senkalkapm, y pasemos a otra serie, esta vez protagonizada por Kerem Bürsin en solitario, llamada **Yasamayanlar**. Esta serie, que se adentra en el oscuro y fascinante género de la fantasía y el terror, nos presenta a un Kerem completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Aquí Kerem se transforma en Dmitri, un vampiro rebelde, atormentado y con una sed insaciable de venganza. Yasamayanlar es una serie mucho más oscura, más adulta y más compleja que Senkalkapm. Explora temas profundos y controvertidos como la inmortalidad, la venganza, la redención y la lucha entre el bien y el mal. Kerem ofrece una actuación impresionante, arriesgada y valiente, mostrando una faceta completamente nueva de su talento y demostrando que es un actor versátil y capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. Dmitri es un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Un ser oscuro y peligroso, pero también vulnerable y atormentado por su pasado. Kerem logra transmitir su dolor, su ira y su soledad de una manera muy convincente, logrando que el público sienta empatía por un personaje que, en principio, debería inspirar repulsión. ¿Qué tiene que ver esta serie de vampiros con Hande y su posible reencuentro? A primera vista, nada en absoluto. Pero si analizamos un poco más a fondo, si nos adentramos en las profundidades de la trama y en la psicología del personaje, podemos encontrar algunos paralelismos interesantes que podrían darnos pistas sobre el estado actual de Kerem y sobre su visión del amor y las relaciones. Yasamayanlar nos muestra a un Kerem Bürsin mucho más maduro, más introspectivo y más dispuesto a asumir riesgos. Un Kerem que ha explorado diferentes facetas de su personalidad, tanto en la vida real como en la ficción, y que no teme enfrentarse a personajes complejos y desafiantes. Quizás esta experiencia, este viaje a las profundidades de la oscuridad,
le haya ayudado a crecer como persona y a tener una perspectiva diferente sobre el amor, las relaciones y las segundas oportunidades. Además, la serie explora la idea de la redención, de la posibilidad de dejar atrás los errores del pasado y de construir un futuro mejor. Dmitri busca desesperadamente la redención, trata de escapar de su pasado oscuro y de encontrar la paz interior. Tal vez Kerem también esté buscando una segunda oportunidad en el amor, quizás esté dispuesto a dejar atrás los errores del pasado y a construir un futuro mejor junto a Hande, si es que el destino se lo permite. Un dato curioso sobre Yaşamayanlar es que fue una de las primeras series turcas producidas por Netflix, lo que marcó un hito en la industria televisiva turca y abrió las puertas a nuevas oportunidades para los actores y creadores locales. Kerem Bürsin demostró con este papel que es un actor versátil, talentoso y con una gran proyección internacional, consolidándose como uno de los rostros más importantes del panorama televisivo turco. Y ahora, dejemos atrás los vampiros y las atmósferas oscuras y adentrémonos en el universo de una serie donde podemos ver a Hande Erçel brillar con luz propia. Una serie que marcó un antes y un después en su carrera y que la consolidó como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. **Güneş Inkflar**. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas que, junto a su madre, inician una nueva vida en Estambul después de que su madre contrae matrimonio con un rico empresario. Selin es una chica rebelde, enérgica, impulsiva y con un fuerte sentido de la justicia. Una joven que no se deja pisotear por nadie y que está dispuesta a luchar por lo que cree. Güneş Inkflar es una serie dramática con toques de comedia romántica que explora temas universales como la familia, la amistad, el amor, la superación personal y la búsqueda de la identidad. Hande ofrece una actuación encantadora, fresca y natural, mostrando su talento para la comedia y el drama y demostrando que es una actriz versátil y capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Selin es un personaje entrañable y relatable y con el que el público conecta de inmediato. Su energía contagiosa, su sentido del humor y su gran corazón la convierten en un personaje inolvidable. Hande logra transmitir su encanto y su vulnerabilidad de una manera muy especial, logrando que el público sienta empatía por ella y se identifique con sus problemas y sus sueños. ¿Cómo conecta esta serie con la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem? Güneş Inkflar nos muestra a una Hande más joven, quizás más ingenua y con menos experiencia, pero también nos muestra a una Hande con una gran fortaleza interior, una gran capacidad para amar y una gran determinación para superar los obstáculos. Selin aprende a lo largo de la serie a madurar, a crecer como persona y a encontrar la felicidad a pesar de las dificultades que se le presentan. Quizás Hande ha aprendido lecciones similares en su propia vida. Quizás ha madurado, ha crecido como persona y ha aprendido a apreciar lo que realmente importa. Y quizás lo que realmente importa para ella, lo que realmente anhela su corazón, es Kerem. Güneş Inkflar nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que siempre vale la pena luchar por él y que a veces, las segundas oportunidades son aún más valiosas que las primeras. Un dato interesante sobre Güneş Inkflar es que fue uno de los primeros papeles importantes de Hande Erçel. La serie le dio la oportunidad de mostrar su talento y de consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Hande ha crecido mucho como actriz desde entonces, pero Güneş Inkflar siempre tendrá un lugar especial en su corazón, ya que fue la serie que la catapultó a la fama y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Finalmente, pero no menos importante, hablemos de otra serie donde podemos ver a Hande Erçel desplegar todo su encanto y su talento para la comedia, **Aşk Laftan Anlamaz**. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que por una serie de malentendidos y confusiones, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Hayat es una chica sencilla, trabajadora, ingenua y con un gran corazón. Una joven que sueña con encontrar el amor verdadero y con construir un futuro mejor para su familia. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica ligera, divertida y llena de situaciones cómicas y enredos amorosos. Hande muestra su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público de una manera muy especial. Hayat es un personaje adorable y relatable y con el que el público se identifica de inmediato. Hande logra transmitir su encanto y su torpeza de una manera muy convincente, logrando que el público se ría y se emocione con sus aventuras amorosas. ¿Qué nos dice esta serie sobre Hande y Kerem? Aşk Laftan Anlamaz nos muestra a una Hande dispuesta a arriesgarse por el amor, a luchar por sus sentimientos y a superar los obstáculos que se le presentan.
Hayat se enamora de Murat, su jefe, a pesar de las mentiras, los malentendidos y las diferencias sociales. Está dispuesta a luchar por su amor y a superar cualquier obstáculo para estar con él. Tal vez Ande esté dispuesta a hacer lo mismo por Kerem. Quizás esté dispuesta a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a darle una nueva oportunidad a su relación. Aşk Laftan Anlamaz nos recuerda que el amor puede ser complicado, confuso y lleno de obstáculos, pero que al final siempre vale la pena luchar por él. Un dato curioso sobre Aşk Laftan Anlamaz es que la serie fue un éxito rotundo en muchos países de América Latina, convirtiéndose en una de las series turcas más vistas y queridas por el público latinoamericano. Hande Erçel se convirtió en una de las actrices turcas más populares y queridas por el público latinoamericano, gracias a su carisma, su talento y su belleza. Su éxito en América Latina la ha convertido en un ícono de la televisión turca y en una de las actrices más influyentes del momento. En resumen, mis queridos seriefilos, hemos analizado 4 series diferentes protagonizadas por Kerem Bürsin y Hande Erçel, Senkal Kapm, Yaşamayanlar, Güneş İnkler y Aşk Laftan Anlamaz. Cada una de estas series nos muestra una faceta diferente de su talento, de su personalidad y de su visión del amor y las relaciones. Y cada una de estas series nos da pistas sobre su posible reencuentro, sobre la posibilidad de que el amor vuelva a florecer entre ellos. Hemos visto cómo Senkal Kapm fue el escenario donde nació su amor, donde se encendió la chispa que los unió para siempre. Hemos visto cómo Yaşamayanlar muestra un Kerem más maduro, más introspectivo y más dispuesto a asumir riesgos. Hemos visto cómo Güneş İnkler nos presenta a una Hande fuerte, decidida y con una gran capacidad para amar. Y hemos visto cómo Aşk Laftan Anlamaz nos recuerda que el amor siempre vale la pena, que siempre hay que luchar por él y que las segundas oportunidades existen. ¿Volverán Kerem y Hande a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la química entre ellos es innegable, su talento es inmenso y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. ¿Quién sabe? Tal vez la llave mágica para su reconciliación esté escondida en alguna de estas series, o quizás en un futuro proyecto juntos, en una nueva historia que les permita escribir un nuevo capítulo en su relación. Soñar no cuesta nada y la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, mis amores turcos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan sobre esta pareja, sobre su posible reencuentro y sobre sus series favoritas. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem y Hande? Quiero saber sus opiniones y leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas, chismes jugosos y por supuesto mucho drama y pasión turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor los acompañe.